Hola, ¿qué tal, Florida? Bienvenidos a compartir una nueva edición de Informe Semanal por la pantalla de Canal 4 de Florida Satelital, TV Florida. A partir de este momento repasamos lo más destacado en materia informativa de esta semana. Y el comienzo no es para nada bueno. Un hombre de 34 años de edad, productor rural, fue brutalmente asesinado por un joven de 26 años, quien le disparó con un rifle de calibre 22, 5 tiros, 3 de ellos por la espalda. Un joven de 19 años, socio de la víctima, fue quien ideó el plan. Bueno, se está trabajando en el hecho de sangre, como ustedes saben, que ocurrió en tempranas horas de la mañana de hoy. Tenemos una persona detenida que aún no ha terminado su confesión. Se está trabajando en eso, se está trabajando íntimamente con la justicia como corresponde. La justicia está indicando también algunos elementos probatorios y otros elementos probatorios que nosotros estamos acercándole a la justicia para determinar cómo ocurrieron los hechos, porque si bien se cuenta con alguna versión, ustedes como saben, para incriminar o determinar que la persona fue el autor del hecho, debemos tener los elementos probatorios que confirmen y den seguridad que así fue. ¿Qué fue lo que pasó, señor jefe? Bueno, nosotros nos enteramos por parte de una persona familiar de la víctima en la comisaría de Mendoza, que la persona lo había llamado en forma telefónica y le había dicho que lo estaban agrediendo con un arma de fuego. Inmediatamente la policía da alerta a otras unidades para que se lleguen al lugar, un lugar bastante complicado para llegar, alejado a unos 12 kilómetros de Ruta 5, pero además hace un llamado telefónico a la propia víctima, y ahí la víctima le dice que sí, que le están disparando con un arma de fuego, y bueno, y después se corta la comunicación. Y en ese momento la persona da a entender de quién podría ser el autor del hecho, y sobre eso se está trabajando. Y después de muchas horas de trabajo, 36 más específicamente, la doctora Morales, encargada del juzgado penal de la calle Rodó de Florida, procesó con prisión por un delito de homicidio especialmente agravado como autor material al joven de 26 años, mientras que el socio de la víctima, el joven de 19 años, fue procesado como coautor. Tenemos dos procesados con prisión por un delito de homicidio especialmente agravado, uno en calidad de autor, otro en calidad de coautor. ¿Quién fue el autor material? El autor material es el mayor de edad, diríamos. 26 años. Exacto. Bien, bueno, ¿se contaron detalles de cómo fue ese asesinato, de cómo se dio? Sí, detalles, cada cual aportó su versión, pero hay muchos elementos que todavía hay que seguir investigando, ¿no? ¿El arma apareció? Todavía no. Son de los elementos que hay que seguir investigando. Son de los elementos que hay que seguir investigando. Bien, ¿ellos que confesaron el delito? Sí. Ellos confesaron, o sea, su participación, cada cual la suya, ¿no? Se hablaba de una deuda económica que podía haber, ¿eso se pudo confirmar? Uno de ellos manifiesta que el occiso tenía una deuda con él, pero todo eso son elementos a investigar y a tratar de confirmar. ¿El proceso cómo sigue ahora, doctora? El proceso ahora, hay que seguir investigando, hay que dictar la resolución fundada, que todavía no se ha dictado. Ahí se indicarán más pruebas a diligenciar, después eventualmente y en su momento procesal oportuno la Fiscalía acusará y la defensa realizará sus descargos, pero tenemos para unos cuantos meses. Faltan muchos elementos todavía, hay muchas pruebas. Hay sí, mucha cosa para investigar todavía. ¿Todo ocurrió allí en el monte de la costa del río Andalucía Chico? Sí, allí. Sí. ¿Y la llamada existió, esa llamada que se dijo que había por parte de la víctima para un familiar? Hubo más de una llamada. ¿Las personas no tenían antecedentes? No, ninguna de las dos. ¿Y la víctima? La víctima sí, es conocido. Y la policía buscó durante la jornada del pasado día miércoles 17 el arma calibre 20. Y la policía buscó durante la jornada del día miércoles 17 el rifle calibre 22 que los asesinos dijeron haber tirado en el río Santa Lucía Chico a la altura del Paso Viejo. Lo cierto es que la búsqueda fracasó.
La policía de Florida buscó durante la jornada de este miércoles 17 de julio el arma con la cual este martes asesinaron de 5 disparos al productor rural de la zona de Mendoza Chico. Según la información aportada por fuentes policiales, se trata de un rifle calibre 22. En la mañana de este miércoles, personal de la seccional primera de nuestra ciudad y de la Dirección de Investigaciones buscaron el arma en cuestión de forma intensa en el Paso de los Dragones. La policía contó con el apoyo de 2 efectivos del destacamento de bomberos de Florida. Uno de los 2 implicados en el crimen del hombre de 34 años confesó ante la policía que el arma utilizada la habían arrojado en el río Santa Lucía Chico a la altura del Paso Viejo. Si bien los investigadores rastrillaron la zona, la hipótesis se manejó con pinzas, ya que el testimonio de los involucrados fue dudoso y hasta contradictorio. Según la información manejada por Noticias TVF, uno de los implicados dijo que se habían deshecho del rifle calibre 22 en el Paso Viejo, lugar al cual llegó caminando contra la costa del río. Si bien la distancia no es lejana, la escena del hecho, recordamos, se encuentra en un establecimiento ubicado sobre el kilómetro 88 de la Ruta Nacional número 5, a los investigadores no les cierra del todo tal confesión. La búsqueda del arma, elemento clave para el esclarecimiento del hecho, no tuvo un final feliz. El arma no apareció en el lugar. Los investigadores utilizaron pequeños ganchos para la ubicación del arma de fuego, pero el método fracasó. Se estima que el rifle pudo haber sido arrastrado por la corriente. Si bien en el Paso Viejo no hay mucha profundidad, la corriente es intensa y pudo haber alejado el arma del lugar. El arma sigue sin aparecer. Noticias TVF estuvo con la familia de la víctima, que vive momentos de mucho dolor por el horror que se vivió el pasado día martes. Su madre y su hermana piden justicia, piden que se cumpla con toda la condena por parte de los 2 procesados con prisión, quienes ejecutaron este horrendo caso. Hay que destacar que la familia describe a la víctima como una muy buena persona, muy trabajadora, a la cual no le daban las horas del día para cumplir con el trabajo. El horror cambió para siempre la vida de la familia de Richard Gordano, el productor rural de 34 años, brutalmente asesinado en la mañana del martes en un establecimiento rural ubicado sobre el kilómetro 88 de la Ruta Nacional número 5. En la noche del jueves 18 de julio, Noticias TVF visitó el hogar de la familia, donde el dolor permanece intacto por la increíble pérdida del hijo mayor. Su madre, Nelly, y su hermana Laura no paran de buscar explicaciones a lo sucedido. Mi hermano era una gran persona, reiteró una y otra vez su hermana. Laura tiene 33 años y es la única hermana de Richard. Su sueño personal la trasladó hace muchos años a Buenos Aires, Argentina, donde se encontraba al momento del asesinato de su hermano. Al conocer la trágica e inesperada noticia, Laura viajó urgentemente hacia nuestra ciudad, donde permanece junto a su madre. El dolor se apoderó de la familia, consecuencia del horrendo crimen. Mi hijo vivía para trabajar, no le alcanzaban las horas del día para cumplir con sus tareas, explicó su madre a Noticias TVF. Totalmente quebrada sentimentalmente por el momento que le corresponde vivir, la madre del hombre violentamente asesinado recordó que su hijo tenía 2 pequeños, una nena de 2 años y un varón de 6 años. La familia exclama por justicia y porque realmente los homicidas cumplan en el centro de reclusión departamental con la pena completa. Más allá de la pérdida del hermano e hijo, hermana y madre sienten profundo dolor por quien cometió tan aberrante asesinato. DMPC, de 19 años, durante muchos años fue la mano derecha de la víctima. Había mucha confianza con este joven, señalaron. La hermana Laura realizó un exclusivo petitorio a TV Florida. Solo queremos justicia y que este hecho no se olvide. Mataron a mi hermano, un hombre joven, con 2 hijos, recordó. Y seguimos dentro de este caso que conmocionó a Florida y a Mendoza Chico. La víctima y el joven de 19 años de edad eran socios de una sociedad anónima, la cual estaba generando muy buenos ingresos. Habían firmado contratos de siembra de unas 3.000 hectáreas en el campo de los neozelandeses, próximo a San Gabriel. La ambición económica pudo haber sido el móvil del asesinato. La familia de Richard Gordano informó a Noticias TVF que el 21 de agosto del año 2012 este había conformado una sociedad anónima con DMPC, de 19 años, quien terminó siendo el autor intelectual del homicidio.
Según la información aportada, la sociedad estaba destinada a servicios agrícolas. En este sentido, la sociedad anónima contaba con importante maquinaria. Producto de los antecedentes del hombre de 34 años, una estafa realizada por muchas personas a Conaprole, el presidente de la sociedad anónima era el joven de 19 años, en quien la familia confiaba mucho. Desde los 15 años, D.P. era trabajador del establecimiento rural de Gordano, un tambo de 58 hectáreas, ubicado sobre el kilómetro 88 de la Ruta 5, próximo a Mendoza Chico. Luego de la estafa a Conaprole, de la cual participó la víctima, quien fue procesado por este tema, hasta embargaron sus bienes y los de su madre, el establecimiento dejó de producir leche. Hace un tiempo que el campo era utilizado para la siembra y el ganado en pastoreo. Además, Richard Gordano le cuidaba el campo a su tío, lindero al suyo, donde se encontraba limpiando una chacra previo al brutal homicidio. Su tío fue uno de los hombres a los cuales logró llamar vía celular en momentos en que era baleado por el joven de 26 años. A su mujer también la llamó y le pidió por favor que se trancara con sus 2 hijos y que no dejara entrar a D.P. ya que él lo estaba asesinando. Además, también logró comunicarse con la seccional 15ª de Mendoza Grande, donde alcanzó a decir quién era el responsable de su muerte. Si bien el móvil del homicidio no está claro, se presume que fue el económico. La sociedad anónima transitaba muy buenos momentos económicos, iba en gran crecimiento, producto de importantes contratos firmados, entre otros con el establecimiento de los neozelandeses. Se estima que la sociedad contaba con un capital cercano al $500,000. Según la información aportada a Noticias TVF, la sociedad tenía un acuerdo para sembrar unas 3.000 hectáreas en el campo propiedad de los neozelandeses próximo a San Gabriel. La ambición económica debió ser el motivo del crimen, piensan en el seno de la familia del hombre asesinado. Tal móvil es también el que la justicia maneja, aunque en realidad la doctora Morales fue clara al determinar que aún restan muchos elementos para aclarar, como por ejemplo el móvil. Cambiamos de tema, amigos y amigas, pero seguimos dentro del ámbito policial porque la justicia procesó con prisión a uno de los arrebatadores del productor José María Ramón. En la noche de este miércoles 17 de julio, la doctora Morales, jueza penal de Florida, procesó con prisión como coautor de un delito de hurto especialmente agravado a un hombre quien era el conductor del vehículo que se dio a la fuga tras el arrebato al productor José María Ramón en Doctor González y Herrera. Recordamos que aquel día el productor rural José María Ramón había tramitado en el Banco República el retiro de 200.000 pesos. Un individuo, un delincuente, lo marcó y en las afueras lo terminó arrebatando en Doctor González y Herrera. Luego los delincuentes se dieron a la fuga y hubo una gran persecución policial. Próximo a Villa Rodríguez, en un camino vecinal, el auto en el cual circulaban volcó de forma espectacular. La policía al llegar al lugar solo se encontró con un individuo. Los otros se habían dado a la fuga seguramente antes, los había dejado el conductor del vehículo en otro lugar. Lo cierto es que este hombre permaneció internado en el hospital Maciel en el CTI durante varios días en grave estado. Una vez recuperado, la policía lo localizó y se presentó en Florida en el juzgado penal. La doctora Morales lo procesó como coautor de un delito de hurto especialmente agravado. Si bien no dio detalles sobre el resto de los protagonistas del arrebato de 200.000 pesos, la policía tendría caminos que llevarían a las restantes personas. Seguimos dentro del ámbito policial. Los números son impactantes y hablamos de muertes producto de accidentes de tránsito en el Uruguay. En el primer semestre murieron 290 personas. Más de una decena de estos hechos ocurrieron en Florida. En los primeros 6 meses del año 2013, más de 15.000 uruguayos resultaron lesionados por siniestros de tránsito en todo el país, un promedio de 83 por día. De ese total, 290 personas fallecieron. En promedio, cada 15 horas falleció un uruguayo, según el informe de siniestralidad vial presentado este viernes por la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV. El resultado global a nivel de todo el país muestra que prácticamente se mantiene incambiado el total de fallecidos registrados respecto al primer semestre del año anterior, 290 en 2013 y 288 en 2012, por lo que al final de este primer semestre no se está cumpliendo con la meta de reducción del 10% que se estableció para todo el año 2013. Si bien mayo fue el mes de mayor cantidad de siniestros, el mes de abril fue el de mayor mortalidad, con un total de 58 fallecidos. En el primer semestre, las personas fallecidas en Florida superaron la decena.
Del total de fallecidos en 2013, un 55% fue en un siniestro ocurrido en ciudades y caminos departamentales y el restante 45% en rutas nacionales. Al analizar el modo de transporte que utilizaba la persona que resultó fallecida, más de la mitad de los fallecidos circulaban en una motocicleta, un 51,7%. Respecto a las edades de los fallecidos, este año se reiteran patrones de informes anteriores, con picos en los jóvenes entre 15 y 24 años y en los mayores de 70 años. El 45% de los fallecidos tenía entre 15 y 39 años. En 6 meses se realizaron más de 20.000 controles de alcohol a conductores y peatones involucrados en siniestros de tránsito en todo el país. En un 5,2% de estos controles se detectó presencia de alcohol mayor al límite general permitido actualmente. Dejamos el ámbito policial, hablamos ahora de ADEON. Fue una semana intensa para el gremio de los funcionarios municipales. Los representantes de la oposición renunciaron a los cargos por discrepancias con la conducción del gremio. Hace varias semanas que la directiva de ADEON se dividió completamente producto de las últimas decisiones adoptadas con motivo de los ingresos directos a la Intendencia de Florida y la negativa a la recuperación salarial. La unión y el amor entre las 3 listas que se presentaron a las elecciones de marzo del año 2012 se mantuvo por 15 meses. La interesante historia de buen relacionamiento entre el oficialismo y la oposición se derrumbó completamente en estas horas, a tal punto que el Consejo Directivo de ADEON se quedó sin la oposición, consecuencia de la renuncia de los dirigentes de la lista 3 y la lista 13. Cono Álvarez, Cono González y Álvaro Techera, electos en las elecciones del año 2012 por la lista 3, y Juan Batista, electo por la lista 13, dejaron de pertenecer a la directiva ADEON debido a las grandes diferencias que se mantiene con la conducción del gremio. Los principales líderes de ambas listas responden a sectores de izquierda, Partido Comunista y Asamblea Popular. El oficialismo obtuvo mayorías en las elecciones de marzo del año 2012, ocupando los principales cargos. William Martínez es el actual presidente de ADEON, Nelson Blanchet ocupa la vicepresidencia, Wilmar Aquino es el secretario, Juan Viera el prosecretario, José García el tesorero y Mónica Pérez se encarga de la protesorería. Los renunciantes de la lista 3 aclararon en una carta de renuncia que tal decisión la adoptaron con el aval de la mayoría de los integrantes de su lista. Motiva la renuncia la marcha del conflicto de ADEON, afirmaron en su declaración los renunciantes. Según se expuso, estos directivos se oponen a la no convocatoria a una asamblea de socios. Además, rechazan la declaración de un preconflicto. Y el presidente de ADEON, William Martínez, rápidamente salió a aclarar algunos de los detalles marcados por las listas opositoras, las 3 y la 13. Dijo William Martínez que en todo momento los representantes de la lista 3 habían manifestado su acuerdo con el preconflicto en el cual se declaró ADEON producto de la negativa del intendente a brindar una partida como mejora salarial. Lo que no nos queda claro a nosotros es que si ellos apoyan y aprueban el preconflicto, después salgan a decir de que tenía que decidirlo la Asamblea. Es decir, cuando se tomó esta medida se consultó a todos los integrantes de la comisión directiva y de todos los integrantes hubo solo una abstención y esa abstención justo correspondía a la lista nuestra, es decir, ni siquiera fueron ninguno de ellos, ellos 3 apoyaron la medida. ¿Tiene cómo comprobarlo usted? Sí, por supuesto, tengo los mensajes de texto que se consultaron y bueno, y charlamos con uno de los compañeros en persona y con otros integrantes que la apoyó. Los otros 2 compañeros nos contestaron por mensaje de texto que apoyaban la medida. Después salir a decir de que no se está de acuerdo me parece que no es muy responsable. Y ellos formaban parte de, ellos integraban la directiva, es decir, ellos fueron a todas las reuniones con el intendente, con el ejecutivo, ellos saben bien cómo fue la negociación, por lo tanto, que discrepen de que no se manejó de la manera que ellos pensaban que se podía manejar, la aceptamos, pero no digan de que no estaban de acuerdo y de que esto lo manejó solo este sector y ellos no participaron. Puede haber surgido con cuando se hablaba de la posibilidad de que ADEON respaldara o no la campaña de firmas que inició el Frente Amplio contra los ingresos directos a la Intendencia y la Junta. Y puede haber sido algún elemento, sí. Nosotros lo manejamos, lo evaluamos, lo discutimos más de una vez en comisión directiva sobre pegarnos o no a lo que fue la recolección de firmas que inició el Frente Amplio. Y bueno, se decidió por un lado, por último, no acompañarla por un tema de que era una moción presentada por una fuerza política. Creo que llevar al sindicato a estar en esa recolección de firmas, creo que no era lo mejor y politizaba la situación. Esperemos que eso no haya sido el detonante. ¿El sector pretendía acompañarla? Habían integrantes de este sector que pretendían acompañarla a la recolección de firmas.
Bien, amigos y amigas, y ADEOM tuvo varios capítulos esta semana, porque el viernes finalmente el intendente recibió a ADEOM en su despacho municipal y dijo que le ofrecería una partida extrapresupuestal como mejora salarial. La reunión fue destacada como muy positiva por parte del presidente del gremio, William Martínez, quien dijo que el lunes seguramente se levante la medida de preconflicto. Acaba de terminar así la reunión, una reunión un poco larga y un balance positivo porque creo que en el punto número 1, que es recuperación salarial, el intendente nos comunicó de que está reviendo la postura y que en estos días podríamos tener la respuesta sobre una posible partida antes de fin de año, es decir, negociar una partida que sería extrapresupuestal, pero antes de fin de año la negociación de una nueva partida. Yo creo que es un paso importante. Vamos a esperar la respuesta por escrito. Ahora el intendente nos pidió unos días porque él va a hacer las consultas con Hacienda y con su equipo y bueno, y en estos días nos va a presentar la propuesta y bueno, será llevada a la asamblea, que es la que va a decidir, ¿no? Los números, si bien no lo proporcionó el señor intendente, seguro, nosotros esperábamos que hubiese ido en el presupuesto, no va, pero bueno, ahora hay que buscar la forma, y la forma es de que la partida sea presupuestal y bueno, pero creo que se avanza mucho porque de un no que teníamos desde las últimas reuniones a rever la postura y a ver la posibilidad de que exista, yo creo que hay un paso muy importante, que se adelantó bastante en este tema, porque veníamos con un no oficial y hoy en día el señor intendente nos comunica que estaría reviendo la postura y que las posibilidades están y de que algo hay. Que eso es importante. ¿Se va a hacer firme por parte de ADEOM en cuanto al número inicial aquel que se manejaba? No, eso no lo decimos nosotros lo vamos a recibir y lo vamos a trasladar a la asamblea. Quien decide, quien tiene la última palabra va a ser la asamblea. Es decir, nosotros simplemente vamos a levantar la propuesta que nos entregue el señor intendente y bueno, después serán los compañeros que decidan si se acepta o no. La potestad está en ellos. Y el intendente también destacó el diálogo con ADEOM y dijo que si bien la partida extrapresupuestal no será de 1.000 pesos como ADEOM pretendía en su momento, será algo que esté al alcance de la Intendencia Departamental de Florida. El intendente se comprometió a estudiar esta posibilidad. La reunión creo que distiende cierto nivel de fricción que venía hace unos días por preconflicto y demás, y hay una posibilidad de seguir en tratativas, de ver algunas, lo primero el diálogo, ¿no? Nosotros le dijimos que con respeto y buena fe llegamos a cualquier lado. Cuando se pierde eso, se complica la cosa. Y bueno, lo importante es que hay un respaldo a las negociaciones del Ejecutivo, nuestro desde siempre, en términos generales, y puede haber algunos matices o complementos de acuerdos en estos días próximos para poder destrabar una situación que todos queremos se solucione. Yo siempre hablo de mejora, porque la recuperación está dentro de lo que es el convenio anterior y PCE y alguna mejora. Cambió que va a haber una mesa de negociación para ver alternativas y que en algún aspecto pueda haber allí algún cambio de temporalidad de las partidas y demás, pero nada sustancial desde el punto de vista todavía de propuestas concretas, sí el ambiente de nuevas negociaciones que vamos a tener en estos días. Va a haber unas reuniones de trabajo para ver cuáles son las posibles mejoras dentro de los márgenes que nosotros dijimos que no podemos agudizar demasiado, presionar mucho el rubro cero, ¿no? Porque también hay que hacer obras y hay que seguir funcionando. Momento para hacer la primera pausa, ya enseguida volvemos con más noticias.